Muy buenas noches. Primero que nada, quiero agradecerles que esta noche nos estén acompañando para debatir un poco sobre la rebelión popular que se está significando en Venezuela desde el 1 de abril del presente año. No quiero comenzar este breve conversatorio sin previamente agradecer a los compañeros de la Cruz Negra Anarquista de México y a los compañeros del Mundano por prestar el espacio, pero sobre todo agradecidos con todos ustedes que se toman un tiempo y esta noche para indagar un poco más sobre qué es lo que está aconteciendo sobre Venezuela. Y las dudas son lógicas, sobre todo porque los medios de comunicación, tantos afines a la derecha o a los sectores conservadores de producción capitalista, como aquellos sectores que se hacen llamar progresistas, de izquierda e incluso revolucionarios, de una u otra forma han capitalizado la información de forma maniquea sobre qué es lo que está pasando en Venezuela. Y eso, lo que está pasando en Venezuela es mucho más profundo de una simple disputa entre partidos políticos de oposición y un gobierno que se hace llamar a sí mismo como revolucionario de izquierda y progresista. ¿Qué es lo que venía aconteciendo? Obviamente, como muchos sabrán, desde 1999 hay un nuevo proyecto político en curso que algunos hemos denominado como el proceso bolivariano, y que bueno, ese proceso bolivariano fue capitalizado, o su principal referente fue la figura de Hugo Chávez Frías. Al suceder la muerte de su principal referente, obviamente sucedido en el poder a través de unas elecciones legítimas, transparentes, su sucesor, que es Nicolás Maduro Moro. Pero ¿qué pasa? En Venezuela, producto de ciertas políticas populistas, también de factores económicos, tanto provenientes del gobierno como de personas que obviamente con la intención de subvertir o cambiar el gobierno, jugaron en contra y obviamente se generó una crisis económica a partir del 2012. Después del 2012, después de esa crisis económica que sigue todavía en curso y que en vez de solventarse se ha ido radicalizando constantemente, ocurre, bueno, lo que fue el episodio de la protesta del 2014, en el cual por primera vez en el país, desde lo que fue la experiencia de 1989 con el Caracazo, se dan una serie de movilizaciones espontáneas sobre la cual ciertos partidos de oposición, en este caso Voluntad Popular, 20 Venezuela, Bandera Roja, entre otros, trataron de montarse para ver cómo sacaban provecho político. Ese periodo de protesta del 2014, que de forma inequívoca el gobierno ha llamado como la guarimba. Sí, la guarimba es un término común que van a conseguir en el término de Venezuela. La guarimba no es más que una estrategia en la cual los manifestantes trancan la calle y se resguardan. Es un juego de los niños. Pero bueno, la protesta fue mucho más que una guarimba. Se desarrolló en diferentes regiones del país. Por lo general no se iniciaron en Caracas, como es el discurso oficial, sino se iniciaron en las regiones y producto también de un tema de la delincuencia, ¿no? Yo creo que eso es algo que no solamente afecta a Venezuela, sino también en México, y que la gente empezó a reaccionar, a protestar, y esas protestas terminaron arribando a Caracas y bueno, y se generaron prácticamente 2 meses y medio de protestas continuas, con tranque de calle, con ataque a ciertas instituciones, no sé qué estilo otro, pero que también dejó un saldo fatal en víctimas, en personas detenidas, personas con orden de captura y bueno, y también obviamente allanamientos, detenciones y demás. Después de ese periodo, el gobierno empieza con unas dinámicas bastante represivas, producto de que obviamente la gente empezó a reaccionar ante una crisis económica que ya empezaba a sufrirla. No solamente una crisis económica, no en el tema de poder adquisitivo, sino también de desabastecimiento en la comida, desabastecimiento en las medicinas, incremento de la inseguridad, aumento de las tasas de los servicios públicos. Entonces, claro, si te vas viendo, hace que el venezolano trabajase mucho y percibiese muy poco, y eso se demostró en malestar. Es decir, Venezuela hoy en día tiene el salario más bajo de Latinoamérica. O sea, $36 es un mes de trabajo de cualquier persona en Venezuela. O sea, díganme ustedes si ustedes pueden subsistir con $36. Pero aparte de eso,
Obviamente, como les venía diciendo, se dan estas dinámicas de protesta, empieza un tema de la crisis económica y el gobierno empieza a tomar ciertos vicios totalitarios. Y esos vicios totalitarios se vienen dando después que se dan las elecciones a la Asamblea Nacional, la cual queda prácticamente en mayoría de los sectores de oposición. Es decir, la crisis económica se tradujo en un aumento de la popularidad de los sectores de oposición, que no todos son de derecha, como quieren decir. Hay sectores muy variopintos, obviamente hay personas conservadoras, personas que son proclives a un sistema económico capitalista, viene gente de la socialdemocracia, hay grupos que se hacen llamar marxistas-leninistas, es decir, hay de todo, pero obviamente todos confluyen en que adversan a la administración y a la forma de gobernar del proceso bolivariano. Y bueno, obviamente esa mayoría evidente que tuvo la oposición en uno de los poderes necesarios para el control de la administración del Estado, se tradujo en lo que llamamos el periodo de choque. O sea, choque de poderes, es decir, la Asamblea Nacional, que está en manos de la oposición, el Tribunal Supremo de Justicia, que está en manos del gobierno, el Poder Ejecutivo, que sigue estando en manos del gobierno, el Consejo Nacional Electoral, que estaba en manos del gobierno, empiezan de una u otra forma a irse poniendo como trabas. Es decir, la Asamblea Nacional emitió una ley, el gobierno se la vetaba. La oposición, en contraparte, a través de la Asamblea Nacional, increpaba y llamaba a que hiciesen declaración y rindieran cuenta determinados ministros, y estos no asistían. Y en ese juego se mantuvo hasta mayo, cuando ocurre en mayo, que el gobierno, excusado en una supuesta guerra económica, dicta un estado de excepción. Un estado de excepción que hipoteca una serie de garantías y derechos. Y ahí es cuando empezamos a hablar de un quiebre en el hilo democrático en Venezuela, porque primero era un estado de excepción que no debió proceder, porque obviamente el tema de la guerra económica es algo que nadie se puede explicar más allá del gobierno. Y bueno, obviamente eso generó un quiebre, ¿no? Después de ese quiebre, la oposición, perdón, trata de llamar a un plebiscito. Ese plebiscito es suspendido de forma inconsulta, no por un tribunal competente como tienen que ser los tribunales electorales y en este caso el Consejo Nacional Electoral, sino por unos tribunales penales. Ya de ahí empieza, obviamente, el panorama se empieza a enrarecer. Y se empieza a enrarecer porque ya la gente empieza a hablar de que estamos frente a una dictadura. No la dictadura clásica y tradicional. Yo sé que a los libertarios nos encanta y nos imaginamos Videla, Stroessner, Pinochet, el enano siniestro de Franco. No, las dictaduras en el siglo XXI tienen una serie de características que son muy distintas. Es decir, Serrano en Guatemala es considerado fue considerado como un dictador, pero él nunca estuvo montado en una tanqueta y no usaba charretera ni lentes negros. Fujimori fue una dictadura en Perú a finales del siglo pasado y el tipo, creo que el máximo rasgo guerrerista era que usaba un chaleco antibalas cuando el rescate de la embajada de Japón. Y no solamente ello, por ejemplo, Bordaberry en Uruguay también llegó a través del voto como los otros dos sucesores que nombré anterior y tuvo una deriva totalmente autoritaria que terminó en la dictadura que oprimió y llenó de sangre las calles del Uruguay. Entonces, el gobierno ha tenido una práctica y esa práctica de limitar derechos, limitar garantías, suspender las elecciones municipales, regionales, de los sindicatos, de los consejos comunales, que son los principales órganos de expresión de las comunidades, se le suma que a través de dos sentencias, el 31 de marzo, ellos suspenden lo que era el fuero legislativo y esas competencias de orden público se las dan al señor Nicolás Maduro. ¿Cuál es la reacción? La gente sale a la calle. Pero sobre esa reacción y sobre lo que hemos denominado como la rebelión popular, hablaremos en el próximo video.